vídeo para que conozcáis los conos pirométricos. Los conos pirométricos, para quien no lo sepa, aunque la gran mayoría ya lo sabrá lo que es, los conos pirométricos es para medir la temperatura del horno, del interior del horno, la temperatura final, ¿vale? Hay diferentes conos pirométricos de diferentes temperaturas y sirve, independientemente de que tengamos un pirómetro digital o analógico, el cono pirométrico sirve para asegurarnos exactamente qué temperatura alcanza nuestro horno. Este detalle es muy importante porque en muchas ocasiones pensamos que el cono pirométrico, tanto digital como analógico, pensamos que está correcto, y cuando dice que tiene 1000 grados de temperatura, muchas veces no lo tiene 1000 grados, puede tener 1020 o 980, y pensamos que estamos cociendo a una temperatura y no es así. Los conos pirométricos son muy exactos y nos dirán exactamente la variación que nuestra caña pirométrica, nuestro programador, se equivoca en X grados. Bueno, un cono pirométrico es esta pieza, que está un poco inclinada, que ahora la veremos más detalladamente. Como veréis, el cono pirométrico, cuando se sirve en dos piezas. Si os dais cuenta, está unido, ¿se ve bien? Está unido en... Y entonces lo que hacemos es, con mucho cuidado, la rompemos y la separamos, ¿vale? Bueno, ahora os enseñaré unos conos pirométricos, unos que ya están fundidos, demasiado fundidos, y otros que han estado a punto de estar fundidos. Aquí veis dos conos pirométricos, es decir, tres conos pirométricos, uno que todavía no ha entrado, que es este el que hemos preparado para meter ahora en el horno a una temperatura de 1025 grados. En este cono que veis aquí, que ya ha estado en el horno, como veréis, se ha inclinado, pero no ha llegado a doblarse. Eso significa que ha tenido la temperatura casi ha llegado al punto final de temperatura, pero no ha llegado a doblar. Significa que si estaba a 1025, ha llegado alrededor de unos 1015 o 1020 aproximadamente. Tiene una pequeña inclinación, ¿lo veis? Comparado con uno que todavía no ha entrado en el horno, ¿vale? Y aquí al lado veréis uno que ha entrado en el horno, pero se ha derretido completamente, es decir, ha tumbado tanto que significa que llevamos alrededor de, yo calculo que unos 30-40 grados de más, ¿vale? Es por eso que no debemos de fiarnos muchas veces del cono, de la caña pirométrica, hasta que no lo comprobemos con un cono pirométrico. Bueno, hay dos tipos de conos pirométricos. Unos son de la marca Orton y otros son de la casa Seger. Creo que la casa Seger ha desaparecido. Estamos en el año 2012 y creo que la casa Seger, según me comentaban, ha desaparecido. Es decir, solamente queda la casa Orton, que fabrique este tipo de conos pirométricos. En este caso, el cono pirométrico que vamos a colocar es el número 05, que alcanza una temperatura de 1025 grados. Es decir, cuando llegue a 1025 grados este cono pirométrico quedará curvado así, exactamente, con esta forma, ¿vale? Bueno, este cono pirométrico siempre lo coloco en un soporte, en un azulejo o en un trocito de barro, ¿vale? Porque si fundiera demasiado no quiero que me estropee la placa cerámica que tenemos en el horno. Entonces siempre colocamos una pieza por si acaso se derrite demasiado, que no estropee nada. Bueno, vamos a cargarlo en el horno y mañana veremos qué temperatura ha alcanzado el horno. Bueno, hemos colocado el cono pirométrico de la casa Orton, un 05 que alcanza una temperatura de 1025 grados. Lo vamos a colocar en este horno, donde vamos a hacer una prueba, porque necesito saber si este color negro alcanza la temperatura de 1025 grados. Bueno, pues nada, cerramos el horno y empezamos la cocción. Bueno, pues mañana
Mañana, cuando abramos el horno, veremos cómo ha quedado el cono pirométrico. Y bueno, ya sabéis para qué sirve un cono pirométrico. Y es para saber exactamente la caña pirométrica nuestra, si nuestro aparato digital o analógico marca exactamente la temperatura que le decimos. Bueno, aquí os presento una selección, una tabla donde aparece la selección de conos pirométricos Orton. ¿Vale? Esta tabla sirve para que vosotros sepáis a qué temperatura se doblan los conos, cada uno de los conos, según el número que sea. Bueno, el cono pirométrico el más bajo empieza en el 0,22 y sucesivamente va subiendo, y aquí al lado, aquí en este lado, veis a la temperatura a la que funde, ¿vale? Según el ritmo que llevemos de subida de temperatura, ¿vale? Normalmente yo suelo subir sobre unos 150 grados o incluso 200 grados por hora. Entonces la tabla que a mí me pertenece es esta, ¿vale? Aquí arriba tenéis 150 grados de velocidad. Concretamente el cono pirométrico que hemos puesto es el 0,5 medio y al subir a una temperatura a un ritmo aproximadamente de 150 grados, eso significa que debe doblar a 1025 grados, que es la temperatura que yo quiero comprobar en mi horno. Bueno, pues nada, aquí tenéis muchas más información sobre la tabla de conos pirométricos Orton. Y bueno, aquí tenéis las numeraciones y las temperaturas según el ritmo a la que vayáis cociendo. Bueno, mañana seguimos, cuando abramos el horno, seguiremos con el vídeo. En definitiva, con los conos pirométricos podemos saber aproximadamente la temperatura exacta que tenemos en el horno. No es completamente fiable al 100%, pero sí muy aproximado. Puede haber una diferencia muy suave de temperatura, ¿vale? La caída exacta del cono pirométrico sería esta, aproximadamente, cuando el cono se ha caído y no se ha tumbado del todo y tampoco se ha quedado entre medias, ¿vale? Pero nos puede más o menos ayudar a saber la temperatura exacta que tenemos dentro del horno. Por ejemplo, si un cono pirométrico se ha quedado a esta altura, sabemos que esa temperatura es la idónea. Supongamos que está a 1000 grados y se ha quedado el cono con esta curva, sabemos que tenemos aproximadamente 1000 grados de temperatura. Si el cono pirométrico, si la caña pirométrica, el reloj digital o analógico, en ese caso, cuando ha llegado a la temperatura final, ha cocido a 980, significa que estamos 10 grados por debajo de la temperatura que queremos, si es que queremos que sea 1000 grados, por ejemplo. Si está así, el cono pirométrico es de 1000 grados, significa que estamos a 1000 grados aproximadamente. Y si la caña pirométrica con el reloj digital marca 980, significa que cada vez que tengamos que cocer, cuidado porque vamos 10 grados por encima. Aquí tenemos un cono pirométrico que, como veis, ha caído demasiado, ¿vale? Lo que significa que vamos por encima de la temperatura que buscamos, alrededor de unos 20 grados o incluso más. No lo podemos saber exactamente. Aquí podéis comprobar dos conos pirométricos que también hemos puesto en el horno y, como veis, un cono no ha doblado, se ha quedado a punto de doblar, pero no ha doblado. Este cono pirométrico que está a punto de doblar, que veis aquí delante, es el 0,7, que es de 987 grados. No ha empezado a doblar y, sin embargo, el otro ha caído demasiado, se ha derretido prácticamente completo, ¿vale? Lo que significa que estamos sobre unos 980 grados aproximadamente, pero no lo sabemos muy exacto.
Y por último, aquí veis un cono pirométrico que no se ha doblado muy poco, pero no ha llegado a doblar. Fijaros la diferencia que existe entre el cono de la derecha, ¿veis? Este cono de aquí, el blanco, se ha quedado completamente vertical, porque es nuevo, no ha entrado en el horno, y este que veis aquí se ha quedado un poco doblado, no ha llegado a la temperatura. Eso significa que el horno ha cocido, pero no ha llegado a su punto de fusión a la temperatura que le hemos marcado. En definitiva, para saber exactamente la temperatura que tenemos dentro del horno, si es que el pirómetro de nosotros nos está fallando y no sabemos exactamente la temperatura, es colocar varios conos pirométricos de diferentes temperaturas, ¿vale? Supongamos que vamos a cocer a 980 grados. Pondremos un cono pirométrico de menos de 980 grados, uno de más, de 990, y luego colocaremos otro de 1000, ¿vale? Colocaremos los 3 conos pirométricos y luego, cuando termine la cocción, veremos exactamente a qué temperatura aproximadamente estamos. Y luego, por último, pero esto ya lo veremos en un vídeo próximo, vamos a colocar unos aros especiales, también pirométricos, para saber exactamente a qué temperatura tenemos el horno, ¿vale? El precio de estos aros son un poquito más caros, pero nos dice exactamente qué temperatura tenemos, ¿vale? Para ello, una vez cocido el horno, debemos de coger un calibre, como el que tenemos ahora, un pie de rey o calibre de precisión, como queráis llamarle, y mediremos exactamente qué medida tiene el aro. Fijaros, ahora el aro tiene 64 milímetros, y cuando lo saquemos del horno volveremos a medir, y con una tabla, que os enseñaré en un próximo vídeo, sabremos exactamente el horno a qué temperatura ha cocido. Así que, llegado a este punto, lo que quiero deciros es que existen 3 maneras de poder averiguar la temperatura de nuestro horno. La temperatura real, la exacta. 1, la caña pirométrica con nuestro reloj, que nos dice aproximadamente la temperatura que tenemos en el horno, y que si nos funciona bien, pues en teoría está todo correcto. Otra manera de poder averiguar es colocando conos pirométricos, que son las piezas que tenemos aquí, que nos indican muy aproximadamente, muy exactamente, la temperatura que tenemos en el horno. Y la otra, y la más fiel, son estos aros. Estos aros que ya os comento, en un próximo vídeo os explicaré cómo se deben de colocar en el horno y cómo debemos de medirlo y compararlo con la tabla, donde nos dice exactamente qué temperatura tenemos en el horno. En el punto donde lo hayamos dejado, porque si tenemos un horno muy grande, es probable que tengamos una temperatura arriba distinta que la de abajo, o que en el fondo del horno, pero bueno, podemos saber exactamente en cada punto del horno qué temperatura tenemos. Bueno, pues nada, amigos, nos vemos en un próximo vídeo donde os explicaré los aros pirométricos, cómo funcionan, y bueno, si tenéis alguna consulta, ya sabéis que en cursodecerámica.com, y más concretamente en info@ceramicasclaur.com, podéis hacer vuestras consultas, que bueno, normalmente siempre solemos contestar en un día o en 2, a veces me atraso porque el trabajo no me lo permite, pero si tenéis cualquier duda, escribirme, que yo siempre os contestaré. Si este vídeo os ha gustado, pues nada, clicar la manita hacia arriba, como que os ha gustado, y si queréis poner algún comentario en el vídeo, os lo agradezco, porque eso me ayuda a que sigamos haciendo este trabajo de forma altruista. Hasta luego, amigos.